Estamos ante la primera huelga general de médicos desde el año 1995. ¿Por qué estáis en huelga? Porque hemos llegado a un punto que no podemos más. Llega un punto en el que ves compañeros suicidarse, llega un punto en el que no merece la pena. Un médico en Madrid está ganando limpios unos 14 euros la hora, a las 5 de la mañana. Médicos hay. No hay médicos que quieran trabajar en esas condiciones, yo incluida. Hoy en Quorum Podcast, la doctora Carmen Trullols, médico anestesista, divulgadora y una de las voces que está poniendo nombre y apellidos a lo que está pasando en los hospitales de España. Joder, a mí me acojonaría llegar a un hospital, verte a ti con las ojeras por las rodillas y que me tuvieras que sedar. A ti te acojonaría y a todo el mundo que esté en su sano juicio. O sea, yo, sinceramente, no llevo a mis hijos por la noche al hospital nunca. Los intento llevar a partir de las 9 de la mañana porque pienso que ha cambiado la guardia. He visto errores graves. Como confundir medicaciones, dopamina con dobutamina. Y se han dado cuenta cuando de repente pones el fármaco y dices, ¿pero por qué le está pasando esto al corazón? Por una vez que el médico necesita ayuda, por favor, estad con nosotros. Guardias de 24 horas, explotación laboral, sueldos ridículos y errores médicos por agotamiento que están costando vidas. Y la gran pregunta, ¿quién gana con que un médico no duerma? Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un domingo más a Quorum Podcast. Hoy tengo el honor, el gustazo de entrevistar a la doctora Carmen Trullols. Bienvenido a Carmen a Quorum Podcast. Gracias por invitarme. Tenía muchas ganas de hablar contigo y de poder charlar porque lo comentábamos antes, fuera de directo, que no soléis hablar los médicos y creo que tenéis mucho que decir. No somos muy hábiles en comunicación, yo diría, o no le habíamos dado la importancia que tiene. ¿Pero por qué, Carmen? Generalmente porque se tiene miedo. Primero tienes miedo a equivocarte, ¿no? O sea, yo ahora, por ejemplo, yo soy anestesista, puedo hablar de anestesia y seguro que va a haber alguien que sepa más anestesia que yo o que me pudiera corregir, que era algo muy típico entre médicos. Y luego por las consecuencias que puede tener, que no siempre son buenas. O sea, hay muchos centros sanitarios que no quieren salir en medios. Uh-huh, uh-huh. Justo, ahora entraremos en las consecuencias que tiene lo que estás haciendo, pero cuando me preparaba la entrevista y pensaba en esta reflexión, ¿no?, de que no soléis hablar, que hables o que hayas aparecido tú con un perfil tan potente en redes sociales y que estés reclamando lo que estoy reclamando, que ahora entraremos en ello, me da a entender que ya la situación empieza a cambiar probablemente por el hartazgo vuestro. Carmen, estamos ante la primera huelga general de médicos desde el año 1995. ¿Por qué estáis en huelga? Porque hemos llegado a un punto que no podemos más. O sea, es un punto de deriva al que ya llegas un día y dices, lo voy a dejar. O sea, he dedicado toda mi vida a ser médico, he dedicado toda mi vida a la sanidad pública, he dedicado toda mi vida, y cuando digo toda mi vida, no es solo tu vida laboral, es tu vida. O sea, he pensado cuándo tener hijos o no tener hijos dependiendo de cuántas guardias tenía ese año y llega un punto en el que ya no lo puedo soportar. Entonces, llega un punto en el que ves compañeros suicidarse, llega un punto en el que ves compañeros dejarlo, llega un punto en el que te trae consecuencias en tu familia o en tu salud y no merece la pena. Entonces yo creo que 2026, 2025 fue el año en el que muchísimos médicos pensaban que iba a cambiar su vida con el Estatuto Marco. Habían aguantado hasta que saliera el nuevo Estatuto Marco pensando, van a cambiar las leyes, ¿no? O sea, se nos ha dicho que nos van a quitar las guardias de 24 horas. Venga, chicos, a aguantar. Que nos queda un año, ¿no? O que nos queda medio año. Y de repente llega el nuevo Estatuto Marco y es que ha sido un jarro de agua fría de decir, ¿pero otros 20 años así? O sea, ¿pero qué hemos hecho nosotros mal en esta sociedad? Vamos a intentar bajar un poco a tierra justo esto que estás diciendo. ¿Podrías explicar qué es el Estatuto Marco? Sí. Y qué es lo que está ocurriendo y hacia dónde queréis que vaya ese estatuto. El Estatuto Marco es para las personas que trabajamos en sanidad, para lo que le gusta a la prensa llamar sanitarios, lo que sería la Ley General de Trabajadores. La Ley de los Trabajadores, pues los trabajadores de sanidad pública se rigen por el Estatuto Marco. De tal manera que ahí se pone cuánto trabajas, en qué condiciones, cuáles son los mínimos de tu trabajo. Entonces, luego eso
esa normativa que la tiene que cumplir toda España igual y que rige a todos los médicos españoles, cada comunidad autónoma tiene que regir sus contratos laborales o sus contratos estatutarios con sus médicos con las normas que pone el Estatuto Marco. Si el Estatuto Marco pone que yo puedo trabajar 24 horas, pues está claro que echa la ley, echa la no trampa, porque es que encima eso no es trampa. El empresario hace que trabajes 24 horas. Si pusieran que cualquier trabajador puede trabajar 24 horas, pues el trabajador trabajaría 24 horas, ¿sabes? No va a llegar el empresario y te va a decir, no, yo en mi empresa que trabajen solo 2 horitas. Claro. Claro, entonces luego este bamboleo de, no, eso es culpa de las comunidades autónomas. No. Las leyes están para mínimos. No se pega, no se roba, no se mata y no se explota. Pues la ley dice que los médicos pueden trabajar 24 horas y están obligados a trabajar 24 horas sin límites. Sin límites quiere decir que lo que quepa en una semana, pero que además yo no voy a contabilizar esa semana, sino que lo voy a contabilizar cada 6 meses. ¿Para qué? Pues para que yo me pueda pasar aún más. O sea, los mínimos en el Estatuto Marco para los médicos son nefastos. ¿Cuáles son las reclamaciones que estáis haciendo ante la ministra Mónica García? Porque os he escuchado decir que os ha mentido. Nos ha mentido. Es una ministra que ha sido médico. No, se le hinchaba. Es porque médico, médico eres toda la vida. Sí. Se le ha hinchado la boca a decir que es médico. Anestesista como yo. Anestesista como tú, de hecho, es correcto. Y claro, lleva ya un tiempecito. Y sí que, yo tampoco que sea un experto, pero sí que he visto que ha hecho algunos cambios que al final no han significado nada en cuanto al cambiar el nombre al tema de las guardias y demás. ¿Cuáles son las cosas concretas que le estáis diciendo a la ministra que no ha hecho y que debe hacer? Que limite la jornada laboral. Que limite la jornada laboral a unos límites que ni siquiera estamos pidiendo las 8 horas que tiene la gente. Que la limite a 12, por ejemplo. Pero que no la limite a 24. ¿Pero qué límite de 24 horas son 24? Sí, totalmente. Pero explícame exactamente cómo es el horario laboral de un médico. Yo te explico. Nosotros tenemos que cumplir 2 horarios laborales. O sea, nosotros tenemos 2 trabajos. No todos los médicos con especialidades que tienen que cubrir guardias, que no son todos, tienen que hacer 2 tipos de trabajo. Un trabajo es una jornada ordinaria, que son 37,5 horas en la Comunidad de Madrid, pero vamos, 35, 37 horas, 40 eran antes. Que ese es el trabajo que tenemos todos. Un trabajo de 8 a 3. Sí, que entonces, bueno, hay jornada de mañana o jornada de tarde. Pues eso, 8-3 o 3-10, ¿vale? Ese es tu trabajo básico. Vale. Y luego, un trabajo al que estás obligado, si eres menor de 55 años y tienes especialidades como anestesia, como radiología, como muchas especialidades, todas las quirúrgicas, que es guardias obligatorias. Guardias obligatorias son bloques entre semana de 17 horas y los fines de semana de 24 horas de trabajo. Trabajo, pues que antes ese trabajo se usaba para emergencias, o sea, te pegas un tortazo en el coche, llegas a un hospital y, por supuesto, tienes un equipo médico que te va a salvar, pero ahora, pues en muchos sitios se ha usado para trabajo, lo que no se hace el resto del día. Lo que va sobrando, pues se mete en la guardia. La guardia se paga a menos. O sea, esas horas no las quiere nadie. Porque ahora mismo un médico en Madrid está ganando limpios unos 14 euros la hora. A las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. Entonces, si me podéis decir un profesional que trabaje por 14 euros la hora, o tú llamas al cerrajero cuando te olvidas las llaves a las 5 de la mañana y le pagas 14 euros. O al mecánico, o al que te viene en la grúa. Pues al médico sí. Y eso nos parece justo. Pero es que además los médicos lo que queremos es, mira, que sean voluntarias. O sea, el que quiere hacer ese trabajo que lo haga. Pero no obligues a todos, porque nos vemos en ese grueso de gente que tiene que hacer guardias, un montón de gente con niños, un montón de gente que se ha ido de madre la gestión de su hospital y de repente te están hablando de hacer 7 guardias, 8 guardias al mes. O sea, hacer tu jornada y hacer 50 horas extra a la semana. Eso está pasando en muchísimos hospitales españoles. Pero quien hace guardias lo hace por obligación, entiendo. O sea, no, es totalmente obligatorio. O sea, yo no tengo cómo dejar las guardias. ¿No las puede modificar con otro compañero? Pues antes, cuando éramos un grueso más grande de médicos, tú tenías cierta flexibilidad. Te voy a poner un ejemplo claro. Yo
he trabajado durante 13 años en un hospital, en el mismo. Entré, pues teniendo yo 29 años y una niña, un bebé tenía. Y a mí ahí me dijeron, mira, Carmen, es la jornada ordinaria y luego las guardias tocáis a 2. Yo me he ido de ese hospital tocando meses a 7. ¿Por qué? Porque no se ha contratado gente para cubrir todo lo que ha aumentado ese hospital. Lo han cubierto con guardias. ¿Por qué? Porque es muchísimo más barato. Claro. O sea, en vez de tener 4 trabajadores, pues tú sigues teniendo 2 trabajadores y el resto lo cubres todo a guardias. Tú imagínate que tú le pudieras decir eso a un camarero. Te abres un bar, tienes que cubrir 3 turnos de bar. Pues yo voy a cubrir 1. Me traigo un camarero y que haga 24 horas. ¿Es más barato o no es más barato? Infinitamente. ¿Y cómo funciona una guardia exactamente? Es decir, tú imagínate que empiezas a trabajar el lunes y te dicen que tienes guardia el miércoles. ¿Cómo es el proceso de esa semana? Si yo empiezo a trabajar el lunes y mi semana es una semana normal, con guardia el miércoles, que es lo normal en un médico, pues entonces yo hago el lunes de 8 a 3, el martes de 8 a 3, el miércoles de 8 a 3 es mi jornada normal y de 3 a 8 de la mañana es mi guardia. Entonces, el miércoles yo trabajo 24 horas. A las 8 de la mañana espero a que llegue el médico de guardia, le paso la guardia, cojo el coche, me voy a casa, me acuesto, ¿vale? Con lo cual ya me levanto como por la tarde, con lo bueno que es eso para todo el cuerpo. En mi caso yo me voy a cuidar a mis hijos, pero pues en los casos de otra gente pues harán lo que les dé la gana, su tiempo libre, porque su tiempo libre es esa tarde. Y al día siguiente, a las 8 de la mañana, vuelvo a estar en el trabajo. Es que es eso lo que no me puedo explicar, porque Ni tú ni nadie. tú cuando tienes guardias siendo bombero o militar que hace una guardia, un soldado, o casi cualquier profesión, claro, dices, oye, es una paliza, pero luego te dan 2-3 días. Claro, y además esa sí que es una manera de crear una jornada laboral. O sea, tú tienes tus 40 horas semanales o tus 37 y media en el caso de ser funcionario, pero tú las has dividido en bloques de 12 o las has dividido en bloques de 24, pero en bloques. No es que lo nuestro no. Cuando dicen, no, es que los bomberos también hacen guardia. No, los bomberos trabajan de 24 en 24. Pero no trabajan no sé cuántas horas a la semana. Nosotros no. Nosotros trabajamos nuestra jornada ordinaria en bloques de 7 y luego, de extra, hacemos bloques de 17 o de 24. Y no se puede decir que no. Y encima mal pagado. A menos dinero de lo que vale la hora ordinaria. O sea, todo lo que es ilegal para el resto de trabajadores es legal para nosotros y se ha vuelto a hacer legal con el nuevo Estatuto Marco. O sea, todo lo que pedíamos, oye, que nos habéis olvidado desde 2003, por favor, revisar nuestra normativa porque se está yendo esto de madre. Se llega, se revisa la normativa y se dice, tranquilos chicos, que os quitamos las guardias de 24, que os las ponemos de 17. Claro, Pero haces somos 8 tontos. y luego las 17 Claro, que faltan. primero se puede hacer esa trampa, que es, ya eran de 17 entre semana, con lo cual genera muchísima duda en toda la población pero ¿de qué estás hablando? Si ya eran guardias de 17. Segundo, pone bien claro que los fines de semana son de 24, que era cuando ya eran de 24. Y tercero, ¿pero a qué trabajador le vas a decir tú que trabaja 17 horas seguidas? ¿Pero te imaginas que yo ahora llame a una persona para cuidar de mis hijos y le diga que va a trabajar 17 horas seguidas? Pero es que me denuncian al día siguiente. Y que además lo va a hacer de manera obligatoria y las veces que yo diga. ¿Quién pone las guardias en un hospital? El jefe de servicio, generalmente. O una persona que le encargan hacer ese planning. Pero esas personas, lo que hacen es cuadrar sus plantillas. Claro. O sea, tú le das una plantilla a un jefe de servicio y el jefe de servicio, en mi caso, por ejemplo, dice, vale, pues hay que cubrir 5 quirófanos, 3 consultas, 2 unidades del dolor, 2 tal, y para eso tengo tantos trabajadores, los trabajadores que te da el hospital. Y se organiza como puede. Y todo lo que no llegas, guardias. ¿A quién le conviene que este modelo siga así? Porque yo siempre, cuando ocurre algo que es muy, muy, muy evidente, que es algo que no funciona bien, que es un problema, y se mantiene, y se mantiene, y se mantiene, y se mantiene. Y además con esto concretamente que es tan delicado, joder, a mí me acojonaría llegar a un hospital, verte a ti con las ojeras por las rodillas y que me tuvieras que sedar. A ti te acojonaría y a todo el mundo que esté en su sano juicio y que haya escuchado este discurso. O sea, yo, sinceramente, no llevo a mis hijos por la noche al hospital nunca. Vamos, ya les tengo que ver fatalísimos. Los intento llevar a partir de las 9 de la mañana porque pienso que ha cambiado la guardia
No creo que ningún médico vaya a urgencias por la noche por gusto, porque hay que estar loco. Y sinceramente, cuando pasan cosas muy gordas, pues me da mucha pena. Me da mucha pena porque pienso que esa gente, cuando pasó lo de Adamuz, yo lo primero que miré es a qué hora había sido el accidente y a qué hora habían llegado al hospital. Los médicos de Adamuz, cuando llegaron los primeros heridos al hospital, llevaban 12 horas. Se pasaron 12 más operando. ¿Tú de verdad crees que eso beneficia al paciente? Porque esto lo que todo el rato nos dicen es, esto se está haciendo por vosotros. Se está haciendo por vuestro bien, por vuestra sanidad pública. No, esto no se está haciendo por eso. Esto está haciendo por dinero. Entonces, como país, tú tienes que decidir dónde te gastas el dinero. Hemos decidido que el dinero no lo queremos gastar ahí. Bueno, lo hemos decidido, lo han decidido por nosotros. El dinero no se quiere gastar en médicos en este país. Pues ya está, pues seguimos peleando. Es que reflexionemos lo que acaba de decir. O sea, vamos a ver. Es una doctora que está diciendo que no llevaría a sus hijos al médico a urgencias por la noche. Si lo puedo solucionar, si es algo que yo como médico puedo evitar, lo evito. Pero te digo a mis hijos y te digo a mi marido, ¿eh? Yo, mi marido está trasplantado y te lo podrá decir cualquiera de los que ha vivido el trasplante de mi marido, que yo he intentado por todos los medios que la gente que le viera no estuviera de guardia. Quiero intentar imaginármelo, ¿vale? ¿Qué sientes cuando estás en la hora 20? Son las 4 de la mañana. Es que no sé ni cómo os organizáis para cenar, etcétera, pero ¿qué sientes cuando es la hora 20 y te llaman diciendo ha pasado esto? ¿Cómo Pues, tienes la cabeza? Mira, yo hubo un día que grabé un vídeo en la hora 20 y puse es mi hora 20 de trabajo. Probablemente si tú ahora veas ese vídeo, pues vas a ver a una chica que habla muy despacio. Yo lo que decía ahí es estoy congelada, o sea, estoy tiritando. Yo veo como, o sea, cuando yo voy a esos quirófanos en esas horas, veo como gente que es que me da pena. Sinceramente, veo como médicos pues intentando ser súper profesionales, pero la realidad es que la supervivencia es dura. O sea, pues médicos ojerosos, médicos que no hablan, médicos que no son simpáticos o tan simpáticos como son a las 2 de la tarde. Pero es que esos son mis compañeros en mi día a día y jamás diría que... Yo te digo, ¿cómo me veo yo? Yo me veo que no soy yo. O sea, que no, desde luego la mejor versión de mí no soy. Es una versión de mí más peligrosa porque lo normal es cometer más errores y claramente pues menos capaz. ¿Has visto errores graves debido a esto? He visto errores graves. ¿Cómo cuáles? Duros. O sea, es que como confundir medicaciones, eso es, o sea, de lo más común. Yo trabajaba antes en una unidad funcional de riesgos. Esas unidades son para que la gente se sienta tranquila, como en una unidad anónima, en la que tú dices, he cometido un error, no digo quién soy, y el hospital analiza el error para intentar poner soluciones, ¿no? Pues ahí venían muchos errores que era, he confundido dopamina con dobutamina. ¿Por qué? Porque las ampollas se parecen mucho, porque se colocan alfabéticamente y van juntas. Son fármacos que hacen cosas totalmente distintas. Y se han dado cuenta cuando de repente pones el fármaco y dices, ¿pero por qué le está pasando esto al corazón? Pero si yo no he hecho eso. Yo he puesto este fármaco para intentar que hiciera un poco de pis y de repente el corazón va y alguien coge el bote y dice, esto, o sea, esta ampolla que hay en la basura no es dopamina, es dobutamina. O sea, esos errores, por desgracia, se cuentan cuando se pueden salvar. Cuando no se pueden salvar, eso lo que genera es una persona que sabe que ha cometido un error horroroso y que no se atreve ni a contarlo. O sea, cuando nosotros decimos los médicos se tapan entre ellos, siempre como si fuéramos en contra. Ostras, yo siempre me imagino, cuando yo he cometido un error, ya bastante me llevo a mi casa. O sea, ¿tú te imaginas lo que es cometer un error con un bebé? ¿Cometer un error en una cirugía? Es que es fatal. O sea, es que has dedicado toda tu vida a hacer eso bien y de repente has cometido un error porque estás dormido. Y los errores son más comunes por la noche, son más comunes pasados una cantidad de horas y son peligrosos. Y eso está definido en toda la bibliografía. Hay países que ponen medidas y hay países que no. Es que es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte.
Es muy fuerte. Es muy fuerte porque es que me hace plantearme a mí el hecho de, según lo que me pueda pasar, tomar una acción a otra. Porque claro, te lo está diciendo alguien que está dentro, ¿eh? No me lo está diciendo a mí un O sea, yo te digo, esa gente, voy a hablar de los médicos como si ya no fuera, son máquinas. O sea, son verdaderas máquinas, entrenados para trabajar 24 horas, 30 o las que tú les eches, no cometer errores y además se toman muchísimas medidas para no cometerlos. Pero no vale de nada todas las medidas que tú tomes si no tomas la medida principal, que es tener descanso. O sea, es absurdo decir que una persona sin dormir es igual que una persona que haya dormido. Estamos diciéndoles ahora a esos médicos, cuando cogen el coche al salir de guardia, te pone la DGT, si siente sueño, acuéstese. ¿Y qué hace ese médico? ¿Se pone a dormir en la puerta de su hospital? ¿O consigue después de 24 horas ir a su casa? ¿Te encuentras a compañeros que sí que estén a favor de este modelo? Me encuentro compañeros que sí que están a favor. O sea, sería mentirte, yo siempre soy súper sincera. Sí, me encuentro compañeros que están a favor. ¿Y qué argumentan? Pues mira, la primera argumentación y más potente es que los médicos ganan el 50% de su sueldo en guardias. O sea, un médico sin guardias, con mi edad, puede estar ganando 2.400 euros. Entonces, esa gente, que estoy totalmente de acuerdo, que hay muchísima gente que gana menos, pero que hay que tener en cuenta que un médico que gana 2.400 euros paga unos 1.500 de seguro de responsabilidad civil, penas legales de 1.200.000. O sea, que le estamos pidiendo que juegue una liga a la que no llega. Carmen, eso es una mentalidad de tieso en España. Para empezar, creer que 2.200, 2.300, 2.400, 3.000 euros es un buen sueldo, vive en una realidad paralela. A lo mejor en un pueblo, ¿qué tal? Claro, el problema es que como la gente cobra 1.200 o 1.300 o eso por un lugar, pero es que además, que soy médicos. Yo el otro día reflexionaba sobre el hecho de, no, es que cuando hablan de que los médicos cobran mucho, tal, digo, vale, ¿qué es mucho? Y dice, no, es que con las guardias, si se hinchan a trabajar, tal, cobran 60, 70, 80.000 euros al año. Y digo, ¿y qué? ¿Es que lo consideras mucho? O sea, ¿consideras tú mucho dinero eso? Claro, o sea, nosotros muchas veces hemos preguntado, ¿cuánto pagarías tú a un médico? ¿Cuál sería? O sea, ¿qué es lo que España pretende que ganen sus médicos? Porque este es el problema real que estamos teniendo. Los médicos españoles ganan 1/3 de los países que les rodean. Sí, sí. Yo eso lo comentaba con mi prima, está haciendo cuarto de medicina. Y tengo algún mensaje después para... ¡Qué linda! Que te sigue mucho y tengo algún mensaje para ti de su parte. Y me decía, Javi, yo estoy viendo a compañeros míos que están haciendo prácticas o residencias, no sé cómo lo llamáis, ¿no? Pero en el extranjero y trabajando a la mitad. Están cobrando mucho mejor que yo. Y bueno, en fin, son unas reflexiones... Es que, mira, en España tenemos un problema grave, pero muy grave, sobre todo con los médicos, con las horas de trabajo. O sea, si tú tuvieras 2 trabajos de camarero, con 2 salarios mínimos, digo de camarero que no tengo ningún problema, porque luego van a empezar, se ha metido con los camareros, se ha metido con las enfermeras, no me meto con nadie. 2 salarios mínimos, si tú tuvieras 2 salarios mínimos, ganarías 2.600 euros, ¿estamos de acuerdo, no? Pues es que yo gano eso. Y tengo 2 trabajos. Y trabajos mucho más cualificados, porque una de las cosas que... ahora hablaremos de incentivo de ser médico en España. Pero claro, vosotros empezáis a cobrar dinero, lo que es cobrar dinero, con 30, prácticamente. Con más. O con más, porque me lo dijo mi prima, ¿no? Que en la residencia estabais cobrando 1.200. En la residencia cobran un salario mínimo. Claro. Claro. Y luego... con 25, 26 años, después de haber estudiado 6 o 7, 8 años. Claro. Es que todo esto ha empezado porque tú me has preguntado. Claro. Hay gente que defiende las guardias, que me parece una pregunta que no me han hecho hasta ahora y que de verdad, hay que decirlo, hay gente que defiende las guardias. ¿Por qué? Porque están confundidos. ¿Por qué? Hay gente que defiende... O sea, ¿habrá prostitutas que defiendan la prostitución? Habrá. Así te lo digo, así de claro. ¿Por qué? Porque tú trabajas en ese sistema y vives de ese sistema. Y tienes un miedo horrible a que tú no puedas vivir. Y si un médico no gana ni 2.000 y pico euros, no vive. Así os lo digo, o va a la privada, o hace guardias, o se prostituye, lo que le dé la gana. Pero necesita más dinero.
Necesita más dinero para cubrir sus básicos, cubrir su coche, su gasolina, O sea, ahora mismo estamos pagando a los residentes en Madrid el primer año van a empezar ganando unos 1.200 euros. ¿Cuánto cuesta un piso en Madrid? Los residentes están compartiendo habitación, que no piso, habitación, para ir a un hospital cada mañana a trabajar 7 millones de horas, volver a su casa y poder acostarse. Y aún llegan, abren el periódico y hay gente diciendo que hacen guardias porque quieren. No, no hacen guardias porque quieren. Hacen guardias porque necesitan ese dinero. Y cuando tú haces un trabajador dependiente de un dinero, sea legal, ilegal, lo que sea, el trabajador lo defiende. Perdona que interrumpa este podcast, pero necesito pedirte un favor. Necesito que te suscribas al canal. Es totalmente gratuito y tardas un microsegundo. Mientras me estás escuchando, le puedes dar al botoncito que hay abajo del vídeo, en el botón de suscribirse y darle. Porque esto me ayuda a mí a que el canal crezca, cada vez sea más accesible entrar a perfiles buenos para poder entrevistar y sobre todo para haceros presentes en el canal. Es un gesto, lo agradezco mucho y significa mucho para mí. Gracias y seguimos. Una pregunta. ¿En la sanidad privada existe este modelo? En la sanidad privada existen las guardias. No se pagan a eso, ni en pintura. Se pagan mejor, mucho mejor. Se pagan mucho mejor, porque como mínimo generalmente se pagan a 3 turnos. O sea, a lo que tú te pagan el turno, pues ellos entienden que has hecho mañana, tarde y noche, pues te pagan mañana, tarde y noche, con lo cual ganas 3 veces. Y luego, la sanidad privada no tiene abiertos 350.000 centros si no son rentables. La sanidad pública sí. Nosotros en España tenemos el hospital más caro de Europa. ¿Cómo te comes eso? Sí. Formentera. Formentera es el hospital más caro de Europa. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros quirófanos abiertos, nuestros paritorios abiertos, los médicos haciendo guardia para la temporada de verano y el resto del año porque genera un voto. O sea, nosotros hemos abierto centros sanitarios en España porque generan votos. Es que como antes los aeropuertos. Entonces, ¿eso qué gasto que genera? Pues muy poco, porque a esa gente le estás pagando una mierda. ¿Qué problema genera ahora? Que de repente han empezado a decir los médicos, es que yo no quiero cubrir eso. ¿Qué hace la sanidad privada? Ve a qué centros se va por la noche, a qué centros no se va, y al centro que no va por la noche, pues no tiene guardias. Es una empresa y optimiza recursos. Claro, optimiza los recursos. ¿Qué hace la sanidad pública? Pues dice que somos unos mentirosos. Entonces, hay hospitales... Yo vengo de un hospital donde las guardias malas no son. O sea, pues puede haber una emergencia, pero hay muchos días donde no hay. ¿Te refieres a que no son malas porque no hay mucho trabajo? Porque no hay mucho trabajo por la noche, porque cubre una población que es más pequeñita, la población tiene un hospital muy grande al lado y generalmente la población va a ese hospital muy grande. Yo he planteado tropecientas veces quitar las guardias de ahí. ¿Quiere alguien quitarlas? No. No. ¿Por qué? ¿Qué estamos planteando? ¿Qué le estamos planteando a esos médicos? ¿De repente que ganen la mitad de sueldo? Me imagino que, como todo depende de cuestión de incentivos, esos médicos que están saliendo ahora y terminan las residencias, estás viendo que quieran moverse a la sanidad privada, ¿no? Está habiendo un flujo... O sea, a mí me hace mucha gracia esto. Sobre todo me molesta enormemente cuando dicen, no hay médicos. Perdona, ¿habéis visto que no se puedan abrir clínicas privadas porque no haya médicos? ¿O que no haya centros de estética capilares o tal porque no haya médicos? Médicos hay. No hay médicos que quieran trabajar en esas condiciones, yo incluida. O sea, yo he terminado dejándolo. Los médicos estamos. Gracias a Dios seguimos dentro del país, muchos. Muchos se han ido. Muchos se han ido a la privada, muchos se han ido a la industria farmacéutica, muchos se han ido a otros países. Muchos no van a volver. Porque de repente pruebas otro sistema y dices, es que en España estamos locos. Eso sí, si queremos que dejen de irse, o hacemos algo, o habrá un punto que no tengamos médicos. Sí. Eres una fiel defensora de la sanidad pública y, claro, yo te pregunto, desde un punto de vista pragmático, ¿no? Oye, si se está haciendo mejor a nivel privado, ¿cuál es la idea correcta? ¿Seguir dotando de dinero vía partida presupuestaria que sea a la sanidad pública o empezar a pivotar a un sistema privado en el que, traten esto como un negocio que no de por sí tiene que ser malo?
porque eso es creo que una idea muy mal concebida de la gente. No, es que la sanidad es un negocio. No tiene nada de malo que sea un negocio. Es decir, cualquier empresa, cualquier empresario lo que quiere es servir a su público lo mejor posible y que repitan, por así decirlo. O sea, tenemos varios conceptos erróneos en España. Muchos conceptos. Porque el primero es, yo me acuerdo con todas esas movilizaciones de 2013, de la sanidad no es rentable. No. Obviamente, la sanidad no es rentable. La sanidad, porque si fuera rentable, pues cogemos, nos quedamos sin ancianos y sin niños, tienes solo la gente que trabaja, que es la que es rentable, y listo, ¿no? No, la sanidad no es rentable. La sanidad es un yate, en el caso de España, bestial, que tú tienes y le puedes meter el dinero que tú quieras. Pues le puedes meter para tenerlo solo en el puerto o lo puedes tener para recorrer el mundo entero. Y eso es lo que nos está pasando en España. Entonces, el Sistema Nacional de Salud funciona porque es mixto. Y esto duele al español oírlo. Y cuando yo lo digo, se me tacha de, no, es que Carmen es una tía que hace privada. Yo trabajo en ambos sistemas. Veo los dos sistemas. Soy fiel defensora de que hay que tener una sanidad pública, pero no sin fin. O sea, no una sanidad pública absurda, o sea, que sea echar dinero tontamente, como es en algunas cosas, ni tampoco creo que podamos vivir solo con una privada. ¿Por qué? Porque la sanidad privada también vive de que el español va a la pública. O sea, el español que tiene ahora mismo han crecido los seguros privados una barbaridad. ¿Por qué es rentable un seguro privado de 40 euros, de 45 euros? ¿Cómo es posible que haya seguros privados de 45 euros? Porque no se usan. Porque te deriva la pública. Claro, pues. porque es el gimnasio, ¿no? Que tú lo coges, pero la realidad es, ¿el de 40 años va a ir en algún momento al hospital? Pues no, probablemente no. Y a lo que vaya va a ser súper barato. Una analítica, una radiografía, un día voy a urgencias, pero algo baratito. El enfermo es el tío mayor, generalmente. Entonces, ese mayor, no hay business ahí. Yeah. O sea, eso es un pozo sin fondo. Entonces, necesitas un sistema público que cubra a toda tu población, toda la que lo necesite, y un sistema privado que agilice ese sistema público. Y es lo que tenemos ahora. Entonces, ¿hacia dónde hay que invertir el dinero? Pues hacia donde falte. Si ahora mismo te están diciendo los médicos que no van a seguir así en la pública, pues probablemente haya que dedicar dinero a eso. Y probablemente no se haya dedicado. Una pregunta que suelo hacer mucho en el podcast, adaptada a cada invitado. Suponte, y nos olvidamos de siglas políticas, que con el gobierno que sea, eres ministra mañana. Justo hoy he dicho eso, sí. Ministra mañana. Y con plena confianza y poderes absolutos dentro del ministerio, te dicen, Carmen, las 3 cosas prioritarias. Vale. ¿Cómo las ejecutarías? ¿Cuáles serían y cómo las ejecutarías? Ahora mismo, en febrero de 2026, en España es prioritario tener jornadas laborales justas. No puedes tener a los médicos ganando ahora mismo a los residentes menos que a todo el resto del hospital. O sea, yo, sin duda, quitaría las guardias de 24 horas, las quitaría. Haría que los médicos se sintieran incentivados por hacer horas extra pagadas justamente, porque tampoco veo sentido a que en España los médicos estén trabajando 7 horas al día. O sea, no, lo siento, pero eso yo tampoco lo veo, con el problemón que tenemos de sanidad. Y tercero, los residentes. O sea, no puede ser que dejemos de mirar a los residentes como que no son médicos, ¿no? Los llamamos en formación, llamarlos lo que les dé la gana. Ese tío ha estudiado 6 años de carrera, es médico. Se ha hecho 1 año para conseguir una plaza en un hospital. Hay dosis hospital y le estás diciendo que gana menos que un salario mínimo. Es que es una vergüenza. Entonces, para mí, que soy médico y que ahora mismo el problema lo veo en los médicos. Habrá quien vea 7 millones de problemas más. Pero si no tenemos médicos, no tenemos sanidad. O sea, está genial que queramos invertir en CAR-T, en todo tipo de avances y tal, pero si no tienes médicos que hagan eso, ¿cómo lo vas a hacer? Totalmente. Una pregunta. Claro, ¿se está desincentivando ser médico? Es decir, totalmente. Cuando antes dices, lo he dejado. Se está castigando ser médico. Se está castigando ser médico en España. O sea, se está incentivando que nos vayamos, se está incentivando culparnos
de que nos estamos quedando sin sistema sanitario y se nos está llevando al punto de que pensemos que eso ha sido decisión nuestra. Yo no he querido dejar mi carrera en la vida. O sea, yo no he querido salir de un quirófano nunca. ¿Por qué estoy yo dedicándome a intentar defender esto? Porque es que yo creo que esto que me está pasando a mí le pasa a un montón de médicos. Y porque pienso que somos súper necesarios para este país. Es que ¿qué va a hacer un país sin médicos? Por supuesto. ¿Y cuáles son las acciones que vais a tomar? Porque esto es algo que ahora mismo parece impensable, pero yo empezaría a ver lógico un parón real. Si se pudiera hacer. O sea, un parón, nosotros realmente lo que vemos lógico es haber hecho una huelga indefinida, que se para y se para. Pero ¿qué pasa con una huelga indefinida? Que se para y la pagamos los médicos también. ¿Por qué? Porque empieza a tener consecuencias en el paciente y el paciente busca culpables a pie de calle. Entonces, el culpable de mi cita es mi médico. No es el administrativo, ni es el político, ni es los presupuestos generales del Estado. Es mi médico. Entonces, no tiene una aceptación en la población tan fuerte y es que ni siquiera el médico lo soporta psicológicamente. O sea, yo voy cada día a curar a mi grupo poblacional y de repente lo abandono. Ostras, hay que verse, ¿eh? Sí, o sea, estoy de acuerdo. yo eso lo veo heavy. Y luego la realidad es que tenemos unos servicios mínimos. Mira, o sea, en Murcia han tenido que denunciar a la Comunidad de Murcia por los servicios mínimos. Es que tienes que denunciar a los políticos que van a hacer las leyes por no dejarte ir a la huelga. O sea, por no dejarte dormir, por no dejarte descansar en una guardia, por no dejarte tratar bien a los pacientes, por obligarte a cometer errores y por no poder ir a la huelga. O sea, que ya ¿qué hacemos, señores? ¿Qué le ocurre a un médico si no se presenta en su puesto de trabajo? Que tiene una notificación ese mismo día que te puede llegar a ir a buscar la Guardia Civil a tu casa, como ha pasado. Sí. ¿Conoces casos? Que por equivocación no han ido al trabajo por temas de planillas, porque a ti te pueden pasar tu planilla hasta el día antes. Entonces, que el día antes digan, no, esto va a venir Javi, ¿no? Y que de repente tú estés en Menorca y digas... Espera. ¿Cómo? Claro, ¿Cómo? Es que esto es muy curioso. Esto es muy fuerte. Claro, esto es así. Tú, imagínate, tú tienes tu jornada ordinaria que tienes clarísima, ¿no? Es esta todos los meses, vale. Luego tienes tu jornada complementaria, que son las guardias, que es la que le dé la gana al que le dé la gana. Vale, fenomenal. Y entonces luego la gente se pone enferma, como pasa en todos los trabajos. Un médico no puede faltar a su trabajo, con lo cual hay que buscar a otro médico que lo cubra. Cuando un médico que está yendo al trabajo se da un tortazo en el coche y no aparece en el trabajo, se busca primero al médico que ya ven que no ha podido ir y luego se busca un suplente. Entonces, en lo que buscan un suplente, pues de repente te pueden decir, oye, que fulanito hoy se ha roto la mano, mañana no va a venir a trabajar, pasado no va a venir a trabajar, el otro no va a venir a trabajar, entonces vas a hacer la guardia tú un día, tu amigo otro, y tú no te enteras de eso. O pasan un plan y no pasan cualquier cosa y tú no te enteras y no apareces a trabajar. Ha habido gente que le ha ido a la Guardia Civil a buscar a su casa. Porque no hay médico en ese sitio. Porque de repente vas a un paritorio y no hay ginecólogo. Y te van a buscar, porque es un bien fundamental. O sea, es como si vas a un juicio y no hay juez. Pero, ¿y tenéis la obligación de estar en una guardia en casa? Localizada. Localizada, también. Esas también existen. Esas ya sí que son la crème de la crème. Aparte de las guardias... Hay gente... Explícame Sí. eso. O sea, hay distintos conceptos de complementaria. La complementaria es guardias de presencia, que es guardia de que estás en el hospital, y guardia localizada, que es que tú tienes un busca, lo llamaban antes, que es un móvil, el que a ti te llaman para ir al hospital cada vez que lo necesiten. Y ese busca lo tienes 24 horas. Cuando tú estás en tu casa con ese busca, esperando a que suene, te pagan la mitad que cuando tú estás en el hospital. Pero al menos estás en tu casa. Vale. Entonces, ha habido muchos sistemas que para abaratar han mandado a los médicos a sus casas, pagas la mitad y les hacen ir cada vez que tienen algo. Así no tienen que cubrir todo la el tiempo. Guardia en el hospital. Claro. Pero ¿y te pueden llegar a hacer ir varias veces en el mismo día? Ir, volver, sí.
¿Qué dices? Sí, sí, sí. Entonces hay gente que al final ir, volver, dicen, es que yo lo que voy a pelear es, como sea, estar de guardia de presencia. Estar allí, claro. Y al menos me ahorro la gasolina, no tengo el estrés Y de cobro que... más. Claro, y cobro más. Y libro, que es otro tema, porque es que encima el que está de presencia libra al día siguiente, el que está de localizada no. Entonces tú estás de localizada, me río, pero además pero al por día no siguiente llorar. vas a trabajar. Claro. Con lo cual, a las 8 de la mañana termina tu guardia localizada y empieza tu jornada laboral. ¿Pero y esto lleva siendo así toda la vida? Esto lleva siendo así toda la vida. Lo que pasa es que ha ido empeorando notablemente. O sea, Porque cada vez hay menos médicos. O... No, porque cada vez hay más sistema demanda, sanitario. Claro. más demanda. O sea, tú piensas que, por ejemplo, los trasplantes se cubren a guardias y alertas. Así se cubre. ¿Cuántos trasplantes hacía España en los 80? Empezaba. Ujú. ¿Cuántos trasplantes hace ahora? Tiene semanas que un mismo hospital hace 10. Claro. ¿Y la conciliación? ¿Tú que eres madre? ¿Cómo se lleva? Yo no sé qué es la conciliación. O sea, ¿cómo la llevo? Pues yo me la pago. ¿Cómo te la pagas? Pues todo lo que gano lo invierto. O sea, todo lo que me obligan a ganar en guardias lo invierto en pagar a alguien que me ayude. Que me ayude a recoger a mis hijos, a llevar a mis hijos, que me ayude a hacer los deberes, a todo. Vamos, yo todo lo que gano lo pago. Y... o sea, es que estás hablando justo con la creme de la creme de la no conciliación. O sea, yo que me he ido a un parto... O sea, yo di a luz a mi segundo hijo y me fui a hacer un examen para tener una plaza fija que no tengo a día de hoy. Es que es absurdo hablar de conciliación. O sea, ¿de qué conciliación vamos a hablar cuando tú estás diciendo a las embarazadas que no les genera ningún riesgo hacer guardias de 24 horas? Claro, porque hay gente que está embarazada trabajando, que todavía no se ha cogido la baja y está haciendo guardias obligatorias. Acaban de dar la posibilidad de que tú cobres tus guardias, porque ¿te acuerdas lo que hablábamos Sí. de que los residentes ganan 1.000 euros? O lo ganas en guardias o olvídate, porque si no, ¿de dónde sacas el dinero para que coma un niño? Entonces, acaban de dar la posibilidad de que te puedas quitar las guardias y te las paguen durante el embarazo, solo en el embarazo, ¿eh? Entonces, si tú te rompes una mano, pues ganas la mitad de sueldo. Si ahora, desde el año pasado, si tú estás embarazada, puedes dejar las guardias. Estamos hablando desde 2024, creo que es eso. Cuando yo he estado embarazada, yo me he hecho mis guardias y cuando he conseguido convencer de que no puedo aguantar estar así durante una guardia 24 horas, me han mandado a casa y, por supuesto, no he ganado un duro. Tenéis unas condiciones de mierda. Tenemos unas condiciones de mierda. Si es que yo no sé, por eso yo me siento muchísimas veces indignada porque me parece que es que explico algo que es obvio. Perdona que interrumpa este podcast, pero mientras estás viendo esto, mientras disfrutas de la entrevista, tu dinero está perdiendo valor. Y sabéis que colaboro desde hace tiempo con uno de los mejores bancos para evitar que esto pase, que es Trade Republic. ¿Por qué? Porque tiene dos cosas buenísimas. En primer lugar, su cuenta remunerada, que significa que por tener simplemente tus ahorros depositados en la cuenta, sin necesidad de invertirlos totalmente disponibles, puedes ganar dinero, porque te remuneran por tenerlo al tipo de interés del Banco Central Europeo. Pero es que además, si con ese ahorro quieres invertir, quieres empezar a invertir en el largo plazo, en el corto plazo, tienes un montón de opciones. Tienes fondos de inversión de fondos indexados, tienes ETFs, tienes acciones, tienes bonos, puedes crearte planes de inversión. Hace poquito le creé un plan de inversión a mi hermana pequeña que estoy compartiendo en Instagram cómo evoluciona. Así que te invito a que te descargues la aplicación con el link que tienes en la descripción de este vídeo y empiece a moverse tu ahorro y tu dinero para combatir la enorme inflación que, por desgracia, vivimos. Muchísimas gracias y continuamos el podcast. ¿Tú crees que hay rintintín hacia los médicos en España? Yo es que también Yo lo creo que hay odio médico. Y conozco- no es rintintín, es odio conozco médico. gente Que odia médicos. que odia médicos. Tú Es que- sabes... es ¿Tú has verdad. visto un...? O sea, esto es súper... Para que tú te hagas una idea. En los años 80, Alfonso Guerra hace un titular, un titular así de grande, diciendo, no voy a parar hasta que los médicos vayan en alpargatas. ¿Tú crees que puede haber un político que diga que no va a parar hasta que un colectivo vaya en alpargatas?
vamos en alpargatas encantados. Es más, no nos quitamos los tuecos de quirófano. Pero, ¿qué objetivo tiene eso? ¿Tú te parece normal que yo cada día, pero cada día, tenga que responder insultos? Pero insultos gordos, ¿eh? O sea, yo el otro día aún tuve que responder que cómo se me ocurría que si es que no sabía cuando me metí a médico lo que era la profesión y que no iba a poder tener hijos. Pepe Pérez, me lo escribe tan tranquilo. ¿Les parece un comentario que es normal? Vale, vamos a intentar ponernos en su piel, ¿vale? Bueno, en la de Alfonso Guerra no, porque es un cretino y lo ha sido siempre, y le mando un saludo desde aquí y es lo que hay. Pero, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Vale? ¿De la envidia? ¿De dónde viene? De la envidia, pero... Para mí, de la envidia que se ha generado contra nosotros, no de una envidia real, ¿eh? O sea, pero cuando dicen de lo que se ha generado, o sea, cuando tú sueltas un ministro, que es que eso pasó el año pasado, tú sueltas al ministro de Sanidad, que es médico, y dice que los médicos ganamos como ministros. ¿Qué estás intentando generar? ¿Tú estás intentando generar que se nos entienda? Estás generando odio médico. Bulos, mentiras y odio médico. ¿Por qué? Porque cuando yo voy al hospital y digo que estoy reventada, me contesta la persona que no gana como un ministro porque yo tampoco lo gano, que me joda. ¿Por qué? Porque ¿cómo se va a quejar? Pero si el otro día en la SER, hace una semana en la SER, salió una señora diciendo que cómo podía ser que gente que ganaba 50.000 euros hablara de indigno un salario. Mire, señora de la SER, ¿puede una prostituta hablar de que su trabajo es indigno? ¿O tampoco? Si gana dinero ya no es indigno el trabajo. Si yo no duermo, el trabajo es una mierda y es indigno. Si a mí me tratáis como una escoria, el trabajo es indigno. Si yo no puedo ver a mis hijos, el trabajo es indigno. Y si no lo puedo decir tranquila en 2026 porque me perseguís o me insultáis, las condiciones son indignas. Y lo voy a decir 30 veces, gane 30, 40, 50 o lo que les dé la gana. O sea, se ha generado odio al que genera dinero. Se ha generado odio al rico, entonces se ha metido al médico en el rico y es el odio al rico. Inexplicablemente. Lo que sí que es cierto es que yo creo que en el imaginario colectivo, sobre todo desde hace años, se hablaba del médico como, no, es que este es médico. O es que sus padres son médicos y por eso tiene tanta pasta. Y es verdad. O sea, quiero decir, es verdad que eso se había... Y yo cuando me dicen, no, es que sus padres son médicos y tal, no sé cuánto. Y es cierto que pues el sesgo que tienes te hace pensar que sí que tienen dinero. Ojo, que es que se puede hacer dinero, gracias a Dios, dinero. Que solo faltaría que no se pudiera hacer dinero en carreras universitarias. Por supuesto. Y claro, decían, no, es que... pero la gente lo daba por normal y dice, no, es que claro, es que el médico, es que es normal que tenga dinero. O sea, el médico siempre estaba considerado como en la cúspide de la sociedad. Pero claro, la historia es ver a cambio de qué. Claro, ¿a cambio de qué? ¿De mi vida entera? Claro. ¿De mis hijos? ¿A cambio de mis hijos? ¿Qué te doy? ¿El primer hijo varón? ¿O cuál te doy? Es que, o sea, ¿qué te doy de todo? Mi salud mental, te doy mi tiempo, te doy mis horas de sueño, te doy mi insomnio crónico. ¿Qué te doy más? Te doy 6 años de carrera, 1 año de oposición. Te doy que me aguanto todos los insultos y tengo que sonreír porque si no soy poco profesional. Y ahora encima tengo que darte que es que las condiciones solo sean específicamente malas para mí y hagas porque las firme gente que trabaja conmigo pero que no es de mi categoría. Es que, tío, o sea, ya es el colmo. Vamos a entrar ahí, pero antes quiero intentar hacer ese ejercicio de mirarse a uno mismo, ¿no? ¿Qué críticas le haces a tu sector, a tus compañeros, para que esto haya llegado a este punto? Somos malos en comunicación. Así, intrínsecamente malos. O sea, lo que tenemos de empollones lo tenemos de empollar calladito y sin decir. Se nos ha educado en el que se queja es malo, es débil. El que se queda a mitad de carrera es porque no valía. El que tiene algún tipo de alteración de la salud mental o alteración física es poco válido. ¿Vale? Tú suelta todo eso en una población que son estudiantes súper jóvenes que están acostumbrados a ser ultra perfeccionistas. O sea, haces un caldo de cultivo de gente joven escuchando estos mensajes. Y luego, además, les dices que son un orgullo para la población. Que la población te habrá insultado 1 o 2,
O te habrá pegado 1 o 2, ¿no? Pero la realidad es que la población te quiere. Entonces, son gente que intenta todo el rato hacer las cosas bien, pero que se da de bruces con la realidad, que es muy difícil conseguir hacer las cosas bien en estas condiciones. Ujú. Son malos en eso. Luego, cuando ganan dinero, sienten una culpabilidad infinita y se les hace sentir culpables. O sea, tú no vas a ver un médico en un Rolls Royce, ni vas a ver el médico aparcar el Porsche en la puerta de quirófano, porque el médico... Se asocia que gana dinero gracias a la enfermedad del resto. Qué gentuza, Esa ¿no? línea. O sea, ¿puede haber algo peor que un médico que se beneficia del mal ajeno? Porque es que lo hemos enfocado así. Es que vais a la privada a ganar dinero. Pero señora, o señor, ¿pero usted a dónde va a trabajar? Porque yo es que trabajo por dinero. Es una buena reflexión, por el hecho de decir, he escuchado alguna vez el comentario, no, joder, por ir a ese especialista a que me diga por qué me duele el codo, joder, me han cobrado 150 pavos. Y claro, hay una asociación difícil ahí para la mentalidad humana, pero sobre todo cuando viene con un sesgo importante, es decir, joder, claro, coño, claro. O sea, es que ¿Pero se tiene cuánto que te gastar cobran a ahí. ti por mirarte la caldera? O sea, por revisarte la caldera, pero por revisarte el coche, por la ITV. O sea, ¿cuánto te cobran? Pero es que pagas eso en salud y en España es que eres tonto, porque podrías tenerlo gratis, que eso es otro tema. O sea, ¿cuántas veces un médico recibe un WhatsApp de la tía, de la prima, de la hermana, de la vecina, que le ha dicho que eres médico y te hace una consulta médica que tú regalas? Pues todos los días, varias veces. O sea, yo no voy a una comida con médicos en la que no haya gente diciendo, oye, ¿me puedes mirar esto de fulanito? ¿Te paso la foto del lunar de menganito? Porque el español está acostumbrado a no pagar por sus servicios médicos. Ese es esa sí que es mi gran batalla. En general, no con vuestro sector, que lo incluye, sino con todo lo público. El hecho de hemos acostumbrado a la gente a creer que lo que ocurre con los servicios públicos en este país es lo normal. Y que tú vayas y te operen, no seas consciente de lo que te ha costado. O ir a urgencias, lo de las urgencias en este país es algo para volverse totalmente loco. Es que no quiero ni decirlo. O sea, yo de verdad esto lo hablo una vez y estoy en total confianza y lo digo, ¿eh? Pero esto sí que genera no odio. O sea, esto generan hasta amenazas. Las urgencias en España se usan mal. Se ha educado mal a la población. Se ha dicho todo tipo de barbaridades como que, primero, los medios de comunicación sacan todos los casos más llamativos. Entonces, oye, que es que esta paciente, esta señora llevó a su bebecito con 38 de fiebre y el bebecito murió. Vale, hay casos así. Efectivamente, tienes que explicar dónde la fiebre, a partir de qué edad, es súper grave. ¿Todos los niños tienen que ir a urgencias si tienen fiebre? No. ¿Hemos dicho eso alguna vez? No. ¿Vas al hospital y te tratan? Sí. ¿Te dicen algo? No. ¿Cuántos niños van diariamente por fiebre a los hospitales? Miles. Miles. Niños, adultos. ¿Cuánta gente va por fiebre porque no ha conseguido una cita? Pues cuantas menos citas des, más miles. ¿Cuántos pacientes vemos que son tonterías? Pues te lo puedo decir, o sea, de verdad, te invitaría un día de partido, Madrid-Barça, a que tú vayas a las urgencias de cualquier hospital. Es el mejor día en el que puedes ir. No hay nadie. ¿Qué pasó en el COVID? En el COVID cogimos y dijimos, cerramos todas las urgencias. Emergencia sanitaria. Solo se va a tratar COVID y vamos luego a centralizar las cosas emergentes. ¿Pasó algo? Mucho menos de lo que podría haber pasado. ¿Por qué? Porque muchísimas urgencias no son urgentes. ¿Por qué? Porque el paciente no sabe lo que es urgente. El paciente no lo sabe. O sea, ahora mismo tenemos... Pero es que te digo las urgencias y te digo las ambulancias. Las ambulancias. ¿A ti te parece normal que pidas una ambulancia porque tu amigo se ha bebido 4 copas? ¿Te parece normal que pidas una ambulancia porque un niño se ha caído en el parque? ¿Lo puedes meter en el coche y llevar al hospital? Sí, lo puedes meter en el coche, pero vamos a pedir una ambulancia, ¿no? Porque en España lo que es gratis nos mola usarlo. ¿Y por qué? Porque somos mejor padre. Porque me he preocupado más por mi hijo. Cuando tú pides una ambulancia así, se la estás quitando a otro tío. Cuando tú pidas una ambulancia súper grave y esa ambulancia no consiga llegar, probablemente haya ido a otra cosa.
no están en un sitio viendo el fútbol. Están usadas en todo lo que se les llama, todo lo rápido que pueden. Pero no están usadas bien. Siempre he creído que en las urgencias sí que se debería cobrar. O sea, si se debería cobrar en algún sitio, en las urgencias se debería cobrar. Mira, con casi cualquier servicio. Te digo un sistema, porque yo esto lo he abierto este hilo un montón de veces y lo he estado mirando. Para mí, primero, el primer problema es que no sabemos lo que es una urgencia. Ujú. Entonces, ¿se cobran las urgencias en otros países? Y la gente me dice, no, en mi país no se cobran. En muchos países se cobran. ¿Qué se cobra? Lo que no es urgente. Si tú vienes a urgencias con algo urgente, no se debería cobrar, porque es urgente, bastante tienes con que te haya pasado eso. Pero si tú lo haces mal, te penalizan. En Italia tiene codice bianco, que es un código blanco. Si tú vienes a urgencias por una idiotez, tú te vas de urgencias con 15 euritos. Código blanco. No tenías que haber venido. ¿Has venido porque te molestaba la uña? Pues lo siento, chaval. Ya verás cómo la próxima vez lo has aprendido y lo ha aprendido toda tu familia. ¿Nosotros aquí qué hacemos? Nada. ¿Vas a volver? Claro que vas a volver. Y además, hacemos porque vuelvas. ¿A qué te refieres? Pues que en muchísimos hospitales se ha medido cuánto de bueno o cuánto de a gusto está la población con su hospital por cuánto lo usa. Ujú. El tema es que hay que reformar el sistema prácticamente entero. Habría que escuchar a los médicos para reformar el sistema. O sea, no se puede reformar un sistema por ideas políticas. Sí, pero bueno, ahora tienes de ministra una persona que ha sido médico. Pero te he dicho lo primero, habría que escuchar a los médicos. No te he dicho hay que ser médico. He dicho hay que escuchar médicos. O sea, ¿podría ser ministra de Sanidad otra categoría profesional y lo haría mejor? Mejor que Mónica García. Puede que lo hiciera. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de escucha. Porque es que ahora mismo está haciendo oídos sordos a lo que decimos todos los médicos. Ujú. Respecto a el resto de compañeros que no son médicos, estamos hablando de enfermeros, por ejemplo, ¿ves que haya una guerra tensa entre ellos? O porque da la No, sensación yo- al resto de mira, gente de que sí que está Da viendo la ahí. sensación de que sí, pero yo no lo veo real. Ujú. O sea, yo he ido cada día a un quirófano donde me he sentido súper querida, donde, o sea, yo salgo a la calle y la gente me dice muchísimas gracias y la realidad es, los enfermeros y las enfermeras de este país no tienen ningún interés en no tener médicos. No tienen ningún interés. Sí, pero al final lo que estáis diciendo con el tema de modificar el estatuto marco es sacaros a vosotros a uno aparte en el que no estuvierais mezclados con el resto de profesionales sanitarios, ¿no? Es que si no, o sea, yo es que si fuera enfermera, sinceramente, pero ¿quiere esta gente hacer guardias de 24 horas? ¿Quiere la enfermera, el auxiliar, el celador hacer guardias de 24 horas? Porque si no, bienvenidos al Estatuto Marco. Entonces, normal que los únicos que nos queramos salir de ahí somos los únicos que nos obligan a hacer guardias de 24 horas, porque es que para el resto ese problema no existe. O sea, a un enfermero no le puedes obligar a hacer la guardia de 24 En un horas. centro de salud sí, por un convenio de centros de salud. Ujú. En el resto, en los hospitales no. Lo eligen ellos. No, en los centros de salud, Digo los hospitales, me refiero. los hospitales no pueden obligar a su enfermería a hacer horas extra en paquetes de 24 horas sin límite. No puedes tener una enfermera trabajando 100 horas semanales, sí puedes tener a un médico. Pero es que entonces es un estatuto marco general para todos vosotros, pero ¿Contra médicos? Claro. Con diferencias. Claro, entonces, ¿qué ha hecho el sindicato de enfermería SATSE, que son Sí, los que han SATSE. firmado esos? Pues conseguir mejoras para enfermería, que es lo que tiene que hacer un sindicato, que para eso trabajan, y decir que no van contra los médicos. Vamos a ver, señores, pero que acaban de firmar ustedes que sigamos esclavizando médicos. Responsabilicémonos de lo que hemos firmado, que es que eso lo ha firmado UGT, CESIF, Comisiones Obreras y SATSE. Señores, que han firmado usted que se acaben los médicos en España, que los médicos han ido a la huelga y que es que hoy se estaba publicando, que es que se han parado 340.000 procesos, que es que hay 340.000 tíos que fueron durante la huelga y no fueron atendidos. Y eso lo ha conseguido ese estatuto marco. Cada uno que se responsabilice. Pero no es por culpa de los médicos eso, ni por el clasismo de los médicos, ni por pedir otro estatuto marco. No.
es porque mientras no tengamos condiciones iguales, que nos saquen de ese estatuto. ¿Qué va a pasar si no cambia nada? Que va a haber huelga tras huelga todos los meses, una semana. Pues si en esta ha habido 340.000 actos que se hayan, pues que va a ir aumentando las listas de espera, porque sin médicos no se pueden hacer actos médicos, y que vamos a tener una peor calidad, o sea, un peor servicio, porque es que si no damos servicio una semana de cada 3, de cada 4, pues es que estamos perdidos. Es que una de las cosas que me parece curiosa respecto al tema de las huelgas, yo creo recordar aquí en Madrid que de las manifestaciones que le han hecho a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, probablemente la más grande que se haya generado ha sido por el tema de la sanidad y por sus competencias en sanidad, las competencias de las comunidades autónomas en la sanidad. Pero no estoy viendo esta huelga muy secundada por la gente que no es del sector, cosa que sí Exacto. pasaba antes. No hay una consigna política, en buena parte porque esto afecta más al ministerio, no a la comunidad autónoma, por ahí seguro, pero aún así no veo a la gente que sale, o sea, no ves identifico apoyo de la población. al apoyo de la población que por lo menos salía a manifestarse por la sanidad pública contra Ayuso, no los veo, porque hay una clave política detrás de todo esto mucho más grande que la preocupación por el sector médico, a mi modo de ver, sobre todo en parte de sindicatos, apoyándoos a vosotros. Y creo que sin ese apoyo social os va a costar más. No digo que no lo consigáis, pero va a costar mucho más. Va a costar muchísimo más y tiene muchísima menos lógica. O sea, si yo fuera ahí con mis pacientes, yo me sentiría muchísimo mejor. O sea, sentiría que he hecho algo muchísimo mejor. Y por lo que intento que no se vean involucrados es porque es que la realidad es que efectivamente se está politizando. Entonces, nosotros estamos intentando explicar una cosa que no es solo de pública, que es, si tú haces un reglamento para ir a por los médicos, va a afectar a la pública y a la privada. A las dos. Va a afectar de lleno a tu sanidad, a la pública y a la privada. O sea, este rollo de a mí no me afecta porque voy a la privada, no, señores. Esto nos afecta a todos. Porque la privada en España vive de la pública. Entonces, lo podemos ver o podemos seguir mirando para otro lado y luego decir que la pública es de derechas y la privada de izquierdas y viceversa, ¿no? Son tonterías que se pueden decir de lo que se quiera. La realidad es, el paciente se le sigue diciendo, primero, se le sigue cubriendo, por supuesto, porque esos mínimos son del 100%, con lo cual esas huelgas, pues hay muchos pacientes que no les afecta, gracias a Dios. Y segundo, si se sigue haciendo politiqueo de esto, todos los partidos políticos tienen interés en que esto no salga. Porque todos los partidos políticos tienen interés en no gastar dinero. O sea, en no gastar dinero en temas que no quieren gastar dinero. ¿Queremos gastar dinero en nuestros médicos? No. Desde la derecha, desde el centro y desde la izquierda, no. Queremos ahorrar todo el dinero que podamos. Queremos ahorrar dinero en las vías del tren, queremos ahorrar dinero en la sanidad pública, tenemos que ahorrar dinero en los colegios, en todo lo que podamos ahorrar dinero. Pero si es que hacer política va de ahorrar en cosas y gastar en lo que te interese. ¿En qué se gasta en este estado? Pues en otras cosas, cada uno que haga reflexión, ¿sabes? Yo aquí no quiero decir en qué gasto. Pero ¿que se gasta mucho dinero en otras cosas? Sí. ¿Que no quieren gastarlo en médicos? Ningún partido político quiere gastar ahora mismo dinero en sus médicos. Así de claro. ¿Sabéis por qué pasa eso? Porque nos tienen miedo. Porque no tenemos... porque estamos atados. Entonces, ¿qué es lo único que puede hacer un médico? ¿Dejarlo, como yo? Si es que lo único que puede hacer un médico es renunciar. ¿Qué vas a hacer? ¿Ir a la huelga? 100% de servicios mínimos. Hacer un vídeo, te denuncian. Decir cualquier red social que es que tú si ves riesgo en tal, malestar del paciente. Si es que no hay cómo abrir la boca. En la situación que tienes tú ahora a nivel mediático, ¿tú podrías volver al hospital público? Sí. 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 ¿Y De qué hecho, consecuencias probablemente volveré. Sí. ¿Y qué consecuencias te puede generar lo que estás haciendo? Estar aquí. Estar aquí hoy, bueno, pues probablemente tenga consecuencias de que si yo hoy hubiera venido y hubiera hablado del hospital en el que yo trabajo, el hospital, como hizo, puede poner una queja diciendo que yo alarmo o miento. Y esa queja es directa a la consejería y la consejería pues me puede quitar empleo y sueldo. Luego puede tener consecuencias más personales, que son
pues que yo deje de hacer los quirófanos que me gustan, o que yo deje de hacer, o que deje de ir a congresos, o que todo tipo de cosas. Y luego puede tener consecuencias, pues a nivel, pues que se hagan campañas contra ti. ¿Sabes? Que tú seas el que un día hizo no sé qué, o el que llegó 10 minutos tarde al trabajo, o sea, pues es David contra Goliat. Voy a hacerte las últimas 2 preguntas, que es un poco con el objetivo de que envíes un mensaje a los jóvenes. ¿Vale? Porque yo estoy observando que hay muchos que ya tienen muy claro que se van a ir, otros que ya se están yendo, y luego que creo que, aunque todavía no es algo que estemos viendo, pero poco a poco, si la cosa no cambia, va a desincentivar, lógicamente, que la gente invierta tantísimos años de su vida para prepararse, para luego tener una situación así. Que, ojo, yo entiendo y estoy seguro que estás de acuerdo conmigo que tu profesión, a pesar de las condiciones, tiene una cantidad de cosas gratificantes. Infinitas. Estoy seguro, sí, porque tiene que ser... O sea, que es el mejor trabajo del mundo, es el mejor trabajo del mundo. No en condiciones, sino en la calidad del trabajo. Por eso digo, o sea, y por eso lucháis, porque cualquier otro diría, lo dejaríamos. me piro. Lo que pasa es que hay que entender que hay que poner el foco donde es lo importante, y aquí no es el momento, creo, social para hablar de los beneficios de ser médico, ¿no? Hay que poner el foco en donde está. Pero sí que es cierto que al final todo es una cuestión de incentivos, y la profesión más bonita del mundo es como quien dice, España es el mejor sitio para vivir, ya, pero hasta cierto límite. Si no tienes casa y no tienes dónde vivir, pues a lo mejor no vives en España. Efectivamente. Entonces, ese mensaje para los jóvenes, te pediría dos mensajes. Uno, un consejo para quien esté estudiando en la carrera de medicina y que se vaya a enfrentar en breve a ese MIR y a esa residencia. Y luego, si la formación que está recibiendo realmente les prepara para lo que viene. Mira, justo yo este mes, el mes de marzo, voy a ir a varias universidades. Lo que piden ahora mismo en las universidades es que les hables de realidad médica. Que les digas cuánto se gana en realidad, no cuánto te han dicho que gana el médico de tu pueblo, no cuánto se gana con números, cuántas horas se echan, todo eso. Es una profesión para la gente joven y para la no joven que es apasionante. O sea, tú imagínate tener en tus manos poder salvar la vida de alguien. O sea, es que, de verdad, ojalá todo el mundo tuviera eso en sus manos. Tú antes me estabas contando un caso de he podido ayudar en esto y seguramente te ha generado muchísimo más felicidad 100%. Que 100 cosas que haces ganando otro dinero, ¿no? Entonces, primero eso. Segundo, que sigan porque esto va a cambiar. O sea, no somos tan tontos en España. O sea, se nos ha querido engañar, se nos ha querido decir que somos la élite, que no sé cuántos. Los datos son datos, la hemeroteca es hemeroteca. Todos conocemos a algún médico, todos sabemos que lo que están diciendo es verdad. Y todos queremos ayudar. Entonces, esto se va a solucionar. A lo mejor no se soluciona hoy ni mañana, pero probablemente para el que está estudiando cuarto de medicina, quinto de medicina, ha cambiado. Y luego, ha venido una cosa absolutamente apasionante, que es la unión médica. Tú antes me hablabas de los sindicatos. Los sindicatos son sindicatos, los colectivos o los políticos son políticos. Los médicos éramos un colectivo que no estaba unido. ¿Por qué? Porque pues hay diferencias de comunidades, hay diferencias de especialidades, hay especialidades que ya desde la residencia te dicen, no, tú te llevas mal con porque esa especialidad es contra la nuestra, ¿no? Y por ejemplo, a mí, yo soy anestesista, entonces los anestesistas se llevan mal con los intensivistas. Hola, soy Carmen, soy anestesista, intensivista mal, ¿no? Y nosotros ahora lo que hemos demostrado, pues son tonterías de médicos. Entonces, carreras, ¿no? Nosotros ahora lo que hemos demostrado, yo con la que llevo todo esto, es Tamara Contreras, que es intensivista. Y la gente nos dice, joder, 2 mujeres de especialidades rivales. No. O sea, esto ha unido a todo el colectivo. En decir, me alegro. Si estábamos callados, si yo era una persona callada o no era una persona callada, si era miedosa o si era valiente, me siento identificada con este movimiento. Entonces, eso, el estudiante de medicina, antes no lo podía decir. No podía decir que tenía sueño, no podía decir que tenía pensamientos malos durante las guardias o que pensaba en dejar la carrera, porque se enfocaba todo el tiempo a lo mismo, que es la culpa la tienes tú. No, la culpa no la tiene él, la tiene el sistema. Entonces, esto ahora que empezamos a decir los médicos va a ayudar muchísimo a las nuevas generaciones a vivir otro tipo de sistema sanitario, que es posible, que es un sistema sanitario que no maltrate, que no machaque a esta gente.
Y va a ser infinitamente mejor. O sea, va a seguir siendo el trabajo más apasionante del mundo, pero con unas condiciones que, aunque solo sean psicológicas, van a ser mejores. Ujú. Y a los médicos que necesitáis incorporar a esta lucha vuestra y que no lo están haciendo, ¿qué les dirías? Estos médicos que se están quedando en casa y que no... Yo les diría que no piensen solo en ellos. Habrá médicos que tienen buenas condiciones laborales o que han llegado a conseguir algo para ellos. La realidad es, vamos a unirnos en esto. O sea, vamos a hacerlo por todos, por tus hijos, que el día de mañana van a estudiar medicina y van a pasar por esa residencia con la que no van a poder ni pagar un piso. Por tus pacientes, que no todos los pacientes pueden ir a una consulta, pagársela y tal, que es que necesitan un sistema. Y por uno mismo. O sea, por el beneficio que te va a generar tener un sistema más justo y haber participado en algo. O sea, a mí ahora mismo lo único que me genera esto es, ostras, vamos a ser parte de un cambio. Vamos, no es que te puedas morir tranquilo, pero has hecho algo grande. Y para eso necesitamos a todos los médicos, que es que no somos 500.000, que es que somos 200.000. Es que necesitamos a todos. Y por último, un mensaje a la gente. A la gente normal, corriente, que te esté viendo, que seguro que es mucha, y que supongo que la necesitáis. ¿Qué mensaje les lanzarías? Que nos ayuden. O sea, que nos ayuden porque nosotros hemos ayudado siempre. Siempre. O sea, y el que no lo haya hecho, que se lo digan a ese, pero no que nos hablen como colectivo, no. Los médicos, siempre que se ha pedido, han estado. Los médicos en el COVID no han parado. Los médicos... Murieron 126 médicos y es que ni se han pedido reclamaciones económicas por ellos. O sea, los médicos han estado siempre por sus pacientes, desde que España tiene medicina. Y por una vez se te está pidiendo, por favor, estad con nosotros. Estad con nosotros porque es que estamos enfermando. Es que por una vez que el médico necesita ayuda de un paciente, el paciente, por favor, que se la devuelva, porque nosotros... no vamos a parar de ayudarle, pero es que nunca pedimos nada. ¿Tan difícil es reconocer esto? O sea, yo no sé qué estamos haciendo a lo mejor, o qué más podríamos hacer. Yo todo lo que se me ocurre lo hago, pero ya no sé qué más hacer. ¿Cuándo es la próxima huelga? Es del 16 al 20 de marzo. Muy bien. ¿Y qué lo vais a organizar a nivel nacional? ¿O cómo va a estar estructurada? Qué divertido es esto con los sindicatos. Yo no formo parte de los sindicatos, pero... Por enfermo que tengáis que necesitar a los sindicatos para convocar una huelga, por cierto. Es algo increíble. 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 Efectivamente. Pues todas estas semanas que ya han dicho es a nivel nacional, pero luego cada comunidad pues la pone nacional a la comunidad autónoma. O sea, eso cada sindicato hace lo que quiere. Pero vamos, que vamos a estar todos ahí, vamos a estar todos ahí. Antes de pasar al test de quórum y bueno, quitamos un poquito de tensión a esto, solamente Sí, porque es que se me venían hasta lagrimitas, qué horror. Sí, te he visto, pero no me permito darte un consejo porque no soy nadie para darte un consejo, pero sí que a nivel Todos los consejos son buenos. A nivel de consejo a nivel de movilización, no fíes de los sindicatos. Te aseguro te que pido estás hables mal hablando de con ellos, una... que estás hablando con una que no se fía un pelo. No te fíes de los sindicatos porque a lo mejor lo que toca es empezar a manifestarse contra ellos. Porque un sindicato debería mirar por el interés del representado y no por su propio interés, que es lo que lleva ocurriendo en España. Ojo, siempre se nos viene a la cabeza, y aquí, estas son palabras mías y no suyas, pero comisiones obreras, UGT, los grandes sindicatos, pero... No, ojo, que en Madrid tenemos uno que ni se conoce. O sea, se traslada, que no, que pueden ser otros. Se traslada al resto. Carmen, como sé que tienes que ir a por los peques y no te puedo robar mucho más tiempo, vamos a pasar al test de quórum, ¿vale? ¿Vale? Unas preguntas rápidas y que me las contestes con brevedad, toda la que puedas. Una meta por cumplir en la vida. Conseguir que quiten las guardias de 24 horas. Muy bien. Un libro que todo el mundo debería leer. Ay, me pillas. Hace muchísimo que no puedo leerme un libro. Vale. Algo relacionado con tu sector que sí que debería la gente leer, de gente que esté estudiando o algo así, o estudiar o incluso ver un vídeo a esos estudiantes. La vida intensiva de Tamara Contreras.
Muy bien. ¿Vives de alquiler o eres propietaria? Soy propietaria. ¿Desde qué edad? Desde los 35 o así. Muy bien. ¿Crees en Dios? ¿Eres creyente? Muchos días me cuesta. Si mañana dejaras la medicina, ¿a qué te gustaría dedicarte? Creo que me tomaría unos años libres. Si dejara la medicina, creo que dejaría un poco todo. Eso es que te gusta mucho la medicina. Sí. Te iba a dar, como este podcast es un podcast de nicho político y siempre pregunto que el invitado me dé un ejemplo de un buen político y un mal político. A tu modo de ver, ya a nivel ciudadano. Si quieres contestar. Que yo consiga ver un buen político, yo como médico, es imposible. Y un O sea, mal... Perfecto. Un mal político, para mí, ahora mismo, es un político que miente. Con lo cual puede ser cualquiera de los que tenemos Cualquiera ahora del mismo en el Congreso. panorama político. O sea, un político que promete cosas para llegar a un cargo y no las cumple. Eso es un mal político. Y la última, que es la más arriesgada, de broma, pero tienes que pasar por ahí si quieres. Vale. ¿Conoces el juego de Mary Kill and Kiss? No. ¿Vale? Es un juego en el que te voy a dar a tres personas que no sé si conoces personalmente, pero seguro que nombres sí los conoces. Y tienes que elegir casarte con uno, besar a otro y matar a otro. ¿Vale? Las personas son Fernando Simón, César Carballo ¿Vale? y Pedro Cavadas. Vale, pues yo probablemente, sintiendo mucho, yo no quiero matar a nadie, pero pues a mí me generó, sintiéndolo, porque a lo mejor ha sido cabeza de turco, pero mataría a Pedro Simón en muchos momentos. Fernando Simón. A Fernando Simón. Besaría a Carballo y me casaría con Cavadas. Yo también me casaría con Cavadas. Es un crack el tío. Genial. Pues te voy a pedir, por último, que... Dos cosas. En primer lugar, que contestes a la pregunta del anterior entrevistado, Vale. que fue Javier Chicote, el jefe de investigación de la ABC. ¿Vale? Si la puedes leer en alto. ¿Quién es para ti el mejor periodista de España? ¿Quién es para mí el mejor periodista de España? Claro. A mí me encanta Vallés. Vicente Vallés. Sí. Vale, Me genial. encanta. Me parece una buena respuesta. Perfecto. Y por último, te pido una pregunta para el siguiente entrevistado, la que quieras, y una predicción para este año. Vale. ¿Tengo que poner arriba predicción, pregunta? No, o sea, no la vamos a decir Vale. ahora, eso se guardará para más adelante. Esta es mi predicción. Predicción. A ver. Veremos a ver si se cumple. Y esta es mi pregunta. Que es una pregunta además que hoy ha salido por aquí. Que la verdad es que es curioso, ¿eh? Muy curioso. No decir nada porque no se puede desvelar hasta el siguiente episodio, pero la verdad es que es curioso. Carmen, ha sido un placer tenerte aquí. El placer ha sido mío. Te deseo muchísima suerte, que no desfallezcas por mí, por No voy a parar. mis futuros hijos y por mi familia, por mis abuelos, por mis tíos, que no desfallezcáis y que no te canses, básicamente. ¿Te ves fuerte? Me veo más fuerte que nunca. Mira, cuando he venido, estoy aparcando, he conseguido aparcar y entonces salgo y hay como una señora esperando. Y entonces pensé que es que había aparcado mal y me dice, doctora Trullols, o sea, estoy en mitad de Madrid, en una hora que no es hora punta. Y me dice, yo la sigo muchísimo, es que comparto todo lo que dice, me gusta muchísimo, yo soy médico, mi pareja es médico. ¿Tú sabes lo que es para un médico tener reconocimiento médico? Tú antes tenías la posibilidad de tener reconocimiento médico en tu especialidad, en tu área, o sea, algo así, ¿no? Ahora con esto hemos conseguido reconocimiento de compañeros. O sea, eso es impagable. No voy a parar. Yo no voy a parar. O sea, yo mientras vaya
a sitios en los que gente de mi colectivo se sienta orgulloso de lo que hacemos, pero si es que eso es básico. O sea, pacientes contentos, bien tratados y tratados de una manera segura y compañeros orgullosos, pero ¿qué más se puede pedir de un trabajo? La verdad es que el reconocimiento de la gente que no te conoce y que te agradece que estés haciendo algo por esa persona es algo que seguramente no se parezca nada y no se parece nada a salvar una vida, pero de verdad te llena muchísimo por dentro. Muchísimo, porque a mí también me pasa y es una sensación indescriptible. El saber que estás haciendo algo por otra persona, lo que sea, y sin conocerla de nada y sin saber ni su nombre. Es maravilloso. Pues eso me alegra mucho escucharte que tienes ganas. Desde aquí apoyaremos todo, apoyaremos esa huelga y espero verte pronto y que la próxima vez que estés aquí... a la huelga, que es muy divertido. Iremos a la huelga y a ver si la próxima vez que te puedes sentar aquí es para contarme cómo conseguiste darle la vuelta a la situación de los médicos en España. Ojalá, sería maravilloso esa entrevista. ¿Te imaginas? Ojalá. Como lo consiga, me traes. Te traigo, te lo prometo, y hablaremos sobre cómo sucedió todo esto. Carmen, doctora Trullols, muchísimas gracias por venir a Quorum Podcast. Muchas gracias a ti. Nos vemos, chicos, en una siguiente entrega y muchísimas gracias, como siempre, por ver el programa. Hasta el próximo.